Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pool Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología. Te cuento que hoy vamos a charlar con Marcelo Aiello. Marcelo es gerente general de CESVI Argentina. CESVI Argentina es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, integrado por 8 aseguradoras, 8 compañías de seguros que operan en el país. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar. En este programa vamos a hacer un especial de CESVI, porque tenemos mucha información. La primera y la que te convocaba desde el anuncio que te hacíamos hoy a la tarde es que la 16 edición de los premios Crash Test que organiza CESVI Argentina distinguió entre los modelos de autos realizados en 2022, el año pasado, a los modelos con la mejor relación precio-seguridad de cada segmento, algo que hacen hace 16 años, ¿no? Y al de mayor nivel de protección. Y te cuento los que salieron, los ganadores del 2022. El Jeep Renegade, Chevrolet Equinox, Ford Maverick, Nissan Frontier y el Mercedes-Benz Clase C. Todos estos automóviles fueron los premiados en este Crash Test que organiza CESVI Argentina. Bueno, Marcelo, contame, ¿qué te sorprendió de esta edición? Que ya hace 16 años que lo organiza, 16 años, ¿no? increíble, pero comenzamos, como bien decís, hace 16 años, en un momento en el que la industria automotriz y la sociedad en general, la seguridad vial y la seguridad de los vehículos no estaba en agenda, ¿no? Era algo total y absolutamente marginado, incluso para los, digamos, los compradores de los vehículos. Siempre el foco estaba puesto más en lo que eran las prestaciones, que el confort, el equipo de música y demás. Y bueno, hemos recorrido un largo camino, ¿no? Estos 16 años. Y en realidad sorprender, por suerte ya nos sorprende la evolución que han tenido los vehículos, ¿no? Pero lo destacable es que, como bien nombraste a los ganadores de cada una de las categorías, en todas se registra un nivel de seguridad muy alto. Es decir, todas tienen dispositivos de seguridad activa y pasiva de primer nivel, todas tienen ensayos en los organismos internacionales de choques de alta velocidad que verifican la habitabilidad, 5 estrellas, es decir, la evolución ha sido muy notoria, ¿no? Y nosotros acompañando ahí. Claro, tal cual. Y contame un poco quiénes participaron, porque leía en la información, bueno, esto lo hemos contado, en Pool tiene muchísimos años y hemos acompañado en todos estos años a los autos más seguros. Pero participaron los vehículos 0 kilómetros. 0 kilómetros lanzados en el año, en este caso, 2022, es decir, 1 de enero, 31 de diciembre. Los vehículos nuevos de lanzamiento o los que se hicieron restyling, pero con una incidencia en lo que es la seguridad del vehículo. Si solamente es una cuestión de imagen del vehículo, no participan. Es decir, verdaderamente tiene que tener una avanzada en lo que es la seguridad. Y por otro lado, como nosotros verificamos más de 225 puntos, los vehículos vienen a nuestras instalaciones, le realizamos análisis, ensayos, investigamos composición de materiales, investigamos tecnología en lo que a seguridad se refiere, con lo cual los vehículos tienen que venir. Los vehículos que las terminales no han podido enviarlo, porque muchas veces son lanzamientos que en realidad son muy marginales. Se presentan. Ustedes evalúan. Está aproximadamente un par de semanas en CESVI, hacemos todos los ensayos. Pero son los autos que se presentaron para competir. Exactamente. Y ahí se hace toda la evaluación. Y a partir de la evaluación viene lo que es el chequeo y la valoración y ponderación de cada uno de los puntos. Y de ahí sale lo que es el índice de seguridad, ¿no? Que es la base para la determinación del premio. Que ustedes eso lo fija CESVI. Sí, obviamente, sí. ¿Y qué aspectos, digamos, se evalúan para llegar a ese índice de seguridad? Y bueno, todos estos ítems que te decía están vinculados a todos los que son las soluciones técnicas en lo que es seguridad activa y seguridad pasiva, ¿no? O sea, eso creo que se entiende. Seguridad pasiva son todos los dispositivos que, si chocas,
minimizan los efectos del choque, las Ajá. consecuencias Sí. para el vehículo y fundamentalmente para la gente. Y seguridad activa son los que te ayudan a que no choques. Es decir, Ajá. por ejemplo, un dispositivo de ABS, que es muy conocida la sigla, que es un dispositivo de freno, Sí. lo que hace es permitir que maniobres frenando, con lo cual eso hace que vos no derrapes en el caso de que tengas que tomar, en el caso de que tengas que hacer un esquive o bien tomar alguna situación de riesgo. Eso se llama seguridad activa. Y bueno, dentro de todos esos dispositivos es que los chequeamos, los analizamos y los ponderamos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, los airbags. Sí. Cuando comenzamos hace 16 años, Eran pocos los airbags modelos que tenían no había, airbag. entonces Sí. el vehículo que tenía airbag tenía un peso muy importante, Claro. el tenerlo. Desde el año 2014, con la ley 2363, que entre otras cosas obligaba a la instalación Sí. de airbags de serie, ya entonces la ponderación bajó muchísimo, ¿no? Es decir, por eso mismo nosotros tuvimos y tenemos que acompañar Sí. la evolución de la industria, ¿no? Como Sí, para que tal cual. verdaderamente sea algo dinámico y que sea reflejo de lo que pasa en la vía pública. Sí, tal cual. Bueno, y después ustedes han hecho siempre han investigado, siempre me acuerdo cuando me han invitado un montón de veces, ¿no? A los choques para ver qué medidas de seguridad tenía el auto y además también cuál era el impacto, estaba relacionado también con la reparación, Obviamente. la reparabilidad y los costos. Obviamente, ese Y era eso el le interesa al objetivo mercado de inicial. seguros. Los choques que Empezó hacemos siendo nosotros se llaman impactos de reparabilidad porque lo que hacen es reflejar o traducir el choque estadísticamente más frecuente en ciudades que, gracias a Dios, no son los choques de destrucción total, sino que son choques como si fuera entre una avenida y una calle, en las que las consecuencias del vehículo llegan a lo que se llama la primera zona de formación, no al habitáculo, pero son los que las compañías de seguro tienen que afrontar. Con lo cual eso sirve no solo de base de cálculo a la hora de la valoración de los daños, sino que también sirve como para que la compañía de seguros, ante un choque homologado realizado mediante normas internacionales en las mismas condiciones, no todos se comportan igual, entonces sirve también como para valorar a la hora de calcular lo que es el pricing y todo lo que es de las pólizas, tener un peso distinto. Tal cual. No, a mí lo que me impactaba de eso era ver un choque donde un auto queda destrozado en su trompa y las stickers que se pegan en la puerta, de las puertas como para ver qué impacto tuvo el habitáculo, estaban intactos. Intactos, claro. Y esa es la evolución que decíamos de los vehículos. Porque no solo son los dispositivos de seguridad, por eso, como te decía anteriormente, seguridad activa que te lo conté, y seguridad pasiva, que es para evitar que sufran daño las personas. Claro. Y se ha evolucionado mucho en lo que es la carrocería del vehículo, que en realidad no se le da la importancia que realmente tiene. Y esto que acabas de decir es muy importante porque te muestra que todo lo que es la energía del impacto la absorbe el auto. Es decir, no llega al habitáculo donde está la gente, con lo cual para eso se le ponen esos stickers que vos muy bien detectaste de la importancia. Sí, eso me impactó. Me impactó porque es cuando uno lo va a ver. La última pregunta, porque ya terminamos este bloque sobre el auto más seguro 2022. La relación es precio-seguridad. Exactamente. No solo seguridad, relacionado con el precio. Exactamente. Por eso mismo, cuando decíamos, calculamos ese índice de seguridad y lo relacionamos con el precio de venta al público de la versión base. Porque la idea es precisamente premiar a las automotrices que entregan vehículos seguros al menor precio. Es una forma de socializar lo que es la seguridad vehicular, ¿no? Y premiar precisamente a esa relación. Fantástico. Bueno, seguimos charlando a la vuelta. No te vayas, estamos hablando con Marcelo Aiello, que es gerente general de CESBI Argentina. Tenemos mucho más para charlar. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas.
Porque en la Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Continuamos en Pool Económico. Estamos conversando con Marcelo Aiello, que es gerente general de CESBI Argentina. Charlamos en el bloque anterior sobre los autos más seguros 2022 en la relación precio-seguridad que premia Crash Test, digamos, organizado por CESBI Argentina. Súper interesante. Así que si querés volver a verlo, el programa está en YouTube, así que lo podés seguir y escucharlo nuevamente. Pasamos ahora al tema fraude. Un tema que siempre hemos seguido con CESBI Argentina. CESBI organizó 14 congresos internacionales sobre fraude en seguros. En algunos he sido moderadora de algún panel. Sí, recuerdo. La industria avanzó muchísimo, esa es la realidad en la detección del fraude, sobre todo en los últimos 10 años. En el marco de CESBI funciona el sistema Sofía, que es un sistema de información, y el sistema Orión, que es un sistema de peritaciones de automóviles. Por otro lado, la Superintendencia de Seguros mantiene en funcionamiento el sistema IRIS, es un sistema de control de fraudes del organismo de control, y además entró en vigencia en 2015 las normas sobre políticas, procedimientos y controles internos para combatir el fraude, una reglamentación más que importante. Marcelo, ¿en qué escenario estamos hoy? La información habla de que después de la pandemia por lo menos saltamos de un 10% de siniestros fraudulentos, por lo menos creció un 20%. Y estaremos en un 15%. Sí, a ver, o 12, es la pregunta 13. del millón, ¿no? Porque sí, en realidad es la pregunta. Es muy difícil verdaderamente conocer ese número o ese porcentaje por una cuestión de que hay un montón de siniestros que no quedan dentro del tamiz cuando se investiga, ¿no? Es decir, generalmente, de hecho, el sistema Sofía que mencionabas, el sistema Sofía es un sistema, como bien decías, de información en que las compañías, más del 70% del mercado argentino, y 70% del mercado está en el sistema Sofía. 70% utiliza el sistema Sofía. Tenemos todos los datos de los siniestros, histórico, y obviamente con una actualización, hoy en día prácticamente está online. Son muy pocas las compañías que se hace un envío de información manual o no por web service, pero también, digamos, el 70%, que son casi 36 o 37 compañías, lo que hace el sistema es, obviamente, cruzar todos esos datos y, entre otras cuestiones, elabora scores como para prevenir el fraude, pero por otro lado también detecta indicadores que a las compañías les sirven como para la investigación. Y las compañías, cada una con su criterio, con sus protocolos, determina cuáles son los que va a investigar. Es decir, nosotros tenemos
en lo que es la base de investigaciones, porque también está dentro del sistema lo que son la base de siniestros investigados, tenemos aproximadamente del 40% del mercado, no del 70%, porque hay compañías que no nos envían, y dentro de esos siniestros investigados hemos detectado que, como bien decía vos, después de la pandemia han crecido los casos en los que se verifica que hubo fraude. Hoy en día se puede decir que aproximadamente el 2% de los casos se investigan, de los siniestros se investigan, y dentro de esos 2%, aproximadamente un 30% son casos positivos, con lo cual estaría cerca, en líneas generales, de los valores que vos decías, ¿no? Muy bien, es todo un tema, de verdad que con el tema de fraude de las compañías en este escenario están... Bueno, vos mencionaste el 2015 con la ley. Sí, lo de la ley, tal cual. Y eso verdaderamente fue un impulso muy fuerte, y realmente eso hizo que las compañías no solo tengan la obligación, porque tienen la obligación por lo que establece la superintendencia, sino que por otro lado también se empezó a generar y poner arriba de la mesa la necesidad de investigar ese tipo de cuestiones. Porque es el mismo siniestro que lo presentan en 5 compañías de seguro distintas. Sí, tenemos infinidad de casos que son... Lo que te quería preguntar es que si están relacionados con hechos de lesiones y muertes, son daños de robo de ruedas, digamos, cuando hablamos de fraude, mira, te diría que hoy en día, post pandemia, ya que pusimos ese hito antes, el 50% de los fraudes detectados en las investigaciones son robo de ruedas. Después los otros que mencionás se distribuyen más o menos en forma pareja, pero hoy en día quizá no, seguramente el problema está puesto en el robo de ruedas, y ahí hay un componente muy fuerte de participación del asegurado, ¿no? Es decir, todos lo sabemos, o sea, no podemos evitar de mirar esa parte, ¿no? Y siempre se dijo que en épocas de crisis siempre recrudece el fraude. Y también siempre se dijo que en épocas eleccionarias el fraude recrudece. En su momento hablábamos del robo para la corona. Te estoy hablando hace 20 años. Se hablaba de que exactamente fraude, 20 años. 20 años. El robo era robo para la corona. Estamos en un año, en una crisis de 105% de inflación anual, y estamos en un año eleccionario. Decía que el fraude se va a disparar. No, sí, obviamente. Y eso es una de las cuestiones que también vos decís, ¿no? O sea, la crisis va emparentada también con lo que son los fraudes más circunstanciales y vinculados a lo de autorrobo, por ejemplo, de ruedas, ¿no? Precisamente por eso, también acompañado por otras cuestiones vinculadas a la crisis también, o la cuestión macroeconómica en lo que es la importación. Hoy en día hay una carencia de repuestos muy grandes, y los que hay a precios realmente exorbitantes. Ahora que decías esto del autorrobo, hubo una nota en la revista Estrategas que te hicimos hace varios años. Decías que según datos de CESBI, casi el 75% de los fraudes detectados por el sistema están involucrados el asegurado. Sí, sí. Eran autorrobos. Sí, está vinculado. Más o menos. Digamos, de ese, en realidad los números hoy en día nos dan alrededor del 70%. Y de ese 70%, el 70% son vinculados al autorrobo. Hay otros en los famosos casos del fraude vinculado a las autolesiones o ese tipo de cosas. Pero tienen una incidencia económica muy fuerte, pero por otro lado, en lo que es la frecuencia, los fraudes de robo de ruedas y demás son mayores, ¿no? O sea, los otros tienen una intensidad mucho mayor, precisamente porque se manejan volúmenes de dinero mucho más grandes, pero en lo que es lo cuantitativo, el porcentaje que estábamos hablando del 70% está más vinculado a lo que es el autorrobo, ¿no? Claro. ¿Las aseguradoras están haciendo denuncia policial o penal para este tipo de fraudes, o se contentan con el desistimiento, digamos, que quien reclama desista? Ante un fraude detectado, las compañías o bien optan por el desistimiento, optan por la causa, llevarlo a causa penal, o bien que prescriba, ¿no? O sea, hoy en día
Hace unos años había elevado el índice de lo que son los fraudes elevados a causa penal. Hoy en día se registra un incremento nuevamente de lo que es desistimiento, ¿no? O sea, estamos hablando a lo mejor focalizado en robo de ruedas, claro, que no da para... Exactamente. Ya nos dimos cuenta que nos estaba... Exactamente, precisamente por lo que hablábamos de la intensidad, ¿no? O sea, son de mucha frecuencia, baja intensidad y obviamente se entra en el balance del costo-beneficio de involucrarse en lo que significa una causa, judicializar un caso que en gran parte, como decías, en gran medida, son de muy bajo volumen a nivel dinero, ¿no? Bueno, seguirán todos trabajando, la verdad. Sí, por suerte se está trabajando mucho, hay mucha vocación comparativamente con esto hablabas de cuando comenzamos con los congresos y demás, en los cuales había como hasta una animosidad a compartir información. Hoy en día se comparte información. Te decía, bueno, el sistema Sofía tiene el 70% del mercado. También está el sistema de la super, el prima de los liquidadores. Hay que tener cuidado. Estamos en la tele, nos puede estar escuchando mucha gente y las compañías están trabajando. Están trabajando muy fuerte. Están trabajando fuerte y, digamos, se puede. Y muy estábamos hablando, hubo un programa, una aseguradora que está haciendo presentaciones penales. Sí, sé de cuál te referís y hoy en día es pionera en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por este tema. Nos vamos a otro corte y vamos a hablar de otro tema que te va a interesar, robo de autos. Ya venimos, no te vayas. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, continuamos en Pool Económico. Ahora estamos hablando con Marcelo Aiello, que es gerente general de CEFI Argentina, y vamos a hablar ahora del tema de robo. Marcelo, ya hablamos de todo, pero el robo es el tema en un momento muy complicado. ¿Qué números está manejando CEFI? Bueno, a ver, el año 2022 fue el año en el cual se evidenció un crecimiento que superaba lo prepandemia, ¿no? Es decir, el 2022 tuvo un crecimiento superior a lo que tuvimos en el 2019, que ya de por sí había sido el pico en los 10 años previos. Con lo cual... es decir, 2019 había sido un pico de los 10 años y ahora superamos 2019. Y los primeros indicadores, porque bueno, sabes muy bien que el robo es un siniestro de cola larga, entonces no... tiene que pasar un tiempo prudencial porque siguen entrando casos y demás. Estamos viendo que en el primer trimestre, comparativamente con el primer trimestre de este año, comparativamente con el año pasado, sigue la tendencia creciente, ¿no? Y se da un poco lo que decías antes del tema del fraude. Robo también, año electoral, crisis. Está relacionado con eso. Asociado a falta de repuestos, obviamente, y repuestos a precios inalcanzables, ¿no? O sea, y sobre todo imposibilidad de conseguirlos. Y los robos, en función del relevamiento y la información que ustedes manejan, estamos hablando de robos a mano armada, de autos estacionados en la vía pública. ¿Cuál es la modalidad, digamos? Bueno, la modalidad en general es 48% hurtos, es decir, estacionado, y 52%
robo a mano armada. 52% de robo a mano armada. Claro. Pero, por ejemplo, en Gran Buenos Aires, que es porcentualmente la región del país que tiene la mayor cantidad de robos, crece, se invierte. De vehículos también. Sí, de vehículos. Sí. Bueno, es que obviamente tiene relación, ¿no? Sí. O sea, se invierte el porcentaje, ¿no? Es decir, ahí ya... en la provincia. En Gran Buenos Aires, exactamente, Gran Buenos Aires. Y hay un componente en lo que se refiere a regiones, el interior es aproximadamente un 36-37% de los robos en el interior, casi un 10% en Capital Federal y el resto en Gran Buenos Aires, ¿no? Con lo cual denota dónde está puesto el foco, ¿no? Más allá de lo que vos bien decías recién, que también hay una exposición al riesgo muy alta porque hay muchos vehículos, es la región donde más vehículos hay y obviamente se registra la mayor cantidad, pero cuando haces algunos indicadores, por ejemplo, cantidad de robos por 100.000 habitantes y demás, te da que la frecuencia es mayor en esta región, ¿no? En esta parte ¿Y modelos? País. ¿Cuáles son los autos más robados? También, después, obviamente, lo que están más expuestos. Las automotrices nos van a odiar. El Corsa, el Hilux, o la Hilux, mejor dicho, o sea, todo el Peugeot 206, los que tienen mayor presencia en el mercado. Pero, obviamente, en lo que se refiere a tipo de vehículos, las SUV, es decir, las Sport Utility, las camionetas, son las que han crecido muchísimo, ¿no? Y en el tema de, no podemos hablar de robo, claramente estamos hablando de los desarmaderos. SESBI tiene, digamos, ha lanzado, desarrolló el primer desarmadero legal en la Argentina. En 2007. En 2007, pero los desarmaderos ilegales siguen existiendo, todos los conocemos, no se hace nada. Y esto y la verdad que han mutado, ¿no? Porque los que eran los desarmaderos ilegales encontraron... con la ley encontraron una salida legal y los que hoy en día los ilegales son más, son emprendimientos familiares, digamos. Pasaron a ser pequeños talleres, incluso en casas que se alquilan, pero verdaderamente hay una falta de controles clarísima. Hay no solo en lo que es los ilegales, sino también en los legales. La ley autoriza solamente la venta de 30 piezas, que básicamente motor y caja de velocidades, y las piezas exteriores, y uno puede ver en la calle, vos podés ver tranquilamente, podés ver piezas que se nota que son usadas de otros vehículos y que obviamente no tienen origen legal, ¿no? En fin, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Son temas para seguir, lamentablemente, charlando en otro programa. Y bueno, un gusto, la verdad. Igualmente para mí. Un gusto. Ustedes siempre los hemos acompañado desde el lanzamiento de SESBI. Son un pilar importante para el mercado de seguros. Muchísimas gracias y aquí estaremos para cuando nos llamen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos a vos la compañía. Nos vemos en el próximo programa. Chau.